Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si soy muy alto. Bueno, yo lo primero agradecer a Carlos Fernández, a la asociación Isla Bonita, por haberme permitido venir aquí a contarles mi historia, ¿no? Yo lo primero que querría un poco puntualizar es que realmente este es un encuentro sobre turismo rural y yo, además, coincido mucho, me gustó mucho la definición que dio ayer Jesús de ese turismo rural como una mediación del encuentro entre el turista y el territorio, pero yo aquí vengo con una perspectiva un poco diferente. Es decir, mi perspectiva no es tanto el producto rural en la isla de La Palma como el conjunto del turismo en La Palma, ¿no? O sea, un poco mis planteamientos van más a qué tipo de sinergias, qué tipo de modelos debe aspirar la Palma, digamos, un poco para conseguir que, digamos, un funcionamiento armonioso de su sistema turístico, ¿no? Entonces, en principio voy a intentar ser breve, he prescindido de muchos datos, he prescindido de imágenes, la cosa es aburrida igual para estas horas de la mañana, no es lo más adecuado, pero voy a intentar dar breves pinceladas sobre 5 aspectos que creo relacionados en torno a esta cuestión, de qué tipo de turismo quiere o debería puede aspirar La Palma, ¿no? Básicamente me interesa tratar por un lado la cuestión de si turismo sí o turismo no. Durante mucho tiempo esta pregunta estaba sobre la mesa, estaba en la agenda política. Después pasar a la siguiente cuestión de si optamos por un turismo de masas o queremos otro tipo de turismo y cómo lo llamamos. Después, una vez que hemos decidido ese tipo de turismo, sobre si vamos a optar por una especialización, por la diversificación, qué contenido le vamos a dar a esa propuesta turística, y después plantear una cuestión clave que es, en principio, nosotros no optamos o no hablamos de desarrollo turístico porque nos guste que nos vengan a ver, sino que lo que queremos es crear riqueza, crear empleo y un poco habrá que hablar de qué tipo de empleo estamos creando. Y después una última cuestión que tiene que ver con el gobierno y con la política, ¿no? Y un poco hablar de todo esto, o sea, la vieja, nueva política, ¿qué pasa aquí, ¿no? Sin dilatarme mucho más, digamos que por contarles un poco de dónde vengo yo y por qué estoy aquí, ¿no? Digamos que lo que vengo a contarles está basado en un proyecto de investigación que hemos realizado un equipo de profesores, investigadores de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, que fue financiado un contrato mediante un convenio con ASDETUR, la Asociación para el Desarrollo Turístico. Fruto de ese resultado, de ese proyecto de investigación, pues elaboramos 6 informes que pueden consultar online, que digamos es el respaldo de todo lo que voy a contarle aquí, ¿no? Quizá he optado por no traer muchos datos, muchos gráficos para no recargar la exposición. Pueden verlo ahí y que, digamos, una de las cosas o como lo vemos nosotros desde el equipo de investigación de este proyecto, una de las cosas que hemos intentado hacer es un intento de sistema, un embrión de un sistema de información estratégica para la toma de decisiones sobre el turismo en la isla. Es decir, digamos que los destinos hoy por hoy necesitan, digamos que el concepto últimamente más en boga es los destinos inteligentes, ¿no? O la inteligencia de destinos, ¿no? Pues digamos que esa inteligencia del destino se alimenta de información. Si tú no le das información, por muy listo que seas, si no tienes buenos datos, no tienes forma de saber qué está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, digamos que parte de lo que hemos trabajado aquí ha sido precisamente eso, elaborar un sistema de indicadores que recopila toda la información estadística disponible sobre el turismo en La Palma, incluso en algunos casos llegamos hasta la desagregación municipal, y, digamos, integrarlo todo pues en un documento que aspiramos a que se elabore anualmente para que, digamos, todos los actores, un poco el compromiso de la cátedra es que esta información siempre sea pública.
Es decir, no son informes para que quien los encarga los use para esto o para aquello. No, ese informe tiene que estar colgado y dice lo que dice y tiene que estar accesible a todo el mundo porque un poco es la función de utilidad pública que tenemos en la cátedra, ¿no? Y después tenemos otra parte de estos informes de coyuntura, pues toda una serie de documentos de reflexión estratégica. Algunos han tenido más impacto, como el del plátano. Otros han tenido, digamos, menos repercusión, pero creo que son interesantes y relevantes. Entonces, basándonos en esto, digamos que la primera pregunta era turismo sí o turismo no. Pueden decir, bueno, nosotros estamos en un congreso de turismo, somos actores del turismo de La Palma, de otras islas, o somos técnicos en esto. Esa respuesta ya la tenemos dada de antemano como afirmativamente, ¿no? Pero realmente en la isla esto no estaba tan claro hasta hace muy poco. Sí, sin ir más lejos, el plan especial de turismo de la isla, que acabó siendo derogado en 2007, o aprobado en 2007, derogado en 2015, perdón, tiene en su preámbulo de su memoria de información la frase que pongo ahí entre comillas: el turismo es un mal necesario para La Palma. Si el plan que en teoría va a promover el turismo ya considera que el turismo es un mal vamos, ¿no? Realmente, por lo que hablamos con la gente con la que nos hemos entrevistado y tal, todo el mundo percibe o habla de que en el pasado la isla, digamos, rechazaba al turismo, estaba enfrentada al turismo, y que, sin embargo, todo el mundo percibe que esto ha cambiado en los últimos años, y básicamente debido al impacto de la crisis económica, ¿no? Nosotros hemos estudiado, dentro de todos los datos que recopilamos, tenemos datos de empleo, y por ejemplo, pues hemos visto la crisis económica destruyó entre 2008 y 2012 8.000 empleos en la isla. Una isla que tiene 21.000, 22.000 empleos. Es una cosa, un impacto muy importante, y después ha habido una recuperación de unos 4.000 empleos. Digamos que hemos recorrido la mitad del camino de la recuperación, ¿no? Todavía queda mucho por recorrer, y digamos que en esos 4.000 empleos el turismo ha tenido su protagonismo. Digamos un 25%, entre el 20 y el 25% de esos nuevos empleos están vinculados a la nueva oleada turística, digamos al nuevo boom turístico que estamos viviendo en las islas y que finalmente ha llegado a La Palma, pero digamos todavía queda mucho que hacer, y el problema es si realmente el turismo puede hacerse cargo o se le puede pedir al turismo que genere esos 4.000 empleos que nos faltan para volver a una situación que en el 2008 tampoco era idílica. Es decir, en el 2008, digamos, teníamos o en el 2007, una alta tasa de empleo, de las mejores tasas de empleo registradas en La Palma, pero seguíamos teniendo una baja tasa de actividad y problemas de envejecimiento demográfico estructurales importantes, ¿no? En cualquier caso, como les digo, en 2011, 2012, empiezan a remontar los indicadores turísticos de las islas. A La Palma esta recuperación llega con retraso, pero ya se nota en 2015, 2016, que tenemos, 2016 ya ha sido un año de récord, el mayor volumen anual de pasajeros que ha tenido, internacionales, que ha tenido la isla, desde que hay registros, y hay registros desde 1980. Y digamos que estamos en un momento como de expectativas positivas, bueno, parece que el turismo va bien, e incluso, pues con todos los cambios legislativos de los que tanto se habló ayer por la tarde, digamos que hay una expectativa de que el turismo crezca, aumente la oferta turística, aumente el peso del turismo en la economía de la isla, ¿no? Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que la recuperación no resuelve algunos problemas importantes que tiene el modelo turístico que tenemos en La Palma, ¿no? O sea, es un modelo que tiene la más baja rentabilidad del alojamiento de todas las islas. Es decir, la tarifa media diaria del alojamiento de La Palma está muy por debajo de la media canaria, incluso por debajo de otras islas verdes. Por ejemplo, La Gomera, digamos, con menos plazas, consigue los mismos ingresos por alojamiento que La Palma, y eso es algo que lo tenemos que mirar, porque eso tiene consecuencias en la renovación, en la especialización temática del destino. Tenemos un problema de bajo gasto en destino, parte ocasionado por unos altos costes de desplazamiento, pero también por un modelo, digamos, de turista que nos visita, que tiene determinados gastos apalancados, como el alquiler de coche, que hace que
que digamos tenga menos disponible para gastar en destino. Tenemos problemas de fidelización, es una de las cosas que se pensaba antes de que nosotros empezáramos este proyecto, se pensaba que el turista de La Palma era el turista más fiel de Canarias, y resulta que es el turista más fiel a Canarias, pero no a La Palma. La Palma en realidad tiene una baja tasa de repetición. Sí es cierto. Bueno, ¿tú tienes datos? Pues entonces... Lo siento. Perdón, yo tengo las estadísticas. Si usted tiene otras estadísticas, las comentamos. Pero si es su opinión y es su percepción, es su percepción. Vale. Y después, un tercer problema es problemas de posicionamiento. Es decir, se han hecho estudios de cómo se percibe la isla en el conjunto del mercado europeo, y no tengo aquí la nube de palabras que ha desarrollado Promotur, pero sí se detecta un importante grado de desconocimiento, que quien conoce la isla la asocia pues, con cosas como las palmeras, los cocos o cosas así, y que solo en el mercado alemán hay una cierta correspondencia entre lo que ofrece la isla, naturaleza, etcétera, y lo que percibe la demanda, ¿no? Son problemas importantes y digamos en los que no hay un único culpable. Aquí es el resultado de mucho tiempo, digamos, de estrategias de políticas turísticas más o menos firmes, pero también de estrategias individuales de los empresarios, legítimas, pero a veces parciales, a veces contraproducentes. Es resultado también de factores condicionantes estructurales como la inserción de la isla en el mercado turístico internacional, como, digamos, pues la lejanía que tiene, sus condiciones orográficas, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, a la pregunta esta de si turismo sí o no, yo respondería, creo que todos responderíamos que turismo sí, pero que la cuestión aquí clave es qué tipo de turismo. O sea, hemos visto que el turismo ha contribuido de forma muy significativa a la recuperación del empleo, que hoy por hoy es el mayor dinamizador privado del mercado laboral palmero, el principal generador de ingresos por exportación de la isla, pero realmente el modelo también está en un momento de, digamos, de límite, está como alcanzando sus límites, en el sentido de que, digamos, con la bonanza turística, con la, digamos, gran ola que no es, digamos, resultado nuestro, sino que nos viene marcada por las condiciones geopolíticas externas, pero digamos en esa gran ola ya tenemos en los momentos de máxima ocupación, digamos, tenemos ya casi un completo, ¿no? O sea, digamos, lo que es la ocupación efectiva, no la ocupación total, en algunos modalidades de alojamiento, etcétera, se está llenando el lleno total, hasta el punto de eso, que hay alojamientos que te comentan que tienen las renovaciones paradas para no perder la ola, ¿no? Y después también detectamos en este momento pues incertidumbre sobre qué va a ocurrir con los cambios legislativos. Yo tampoco tengo respuesta para eso, ¿no? Pero sí que es una cosa que está sobre la mesa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo planteo que, digamos, La Palma necesita más turismo, y las expectativas que tiene la gente con la que hemos hablado acerca de ese crecimiento digamos, lo anticipan, ¿no? Pero yo sí plantearía que no el mismo tipo de turismo que estamos teniendo hasta ahora, y no solamente turismo. Es decir, hablábamos antes de que de los 4.000 empleos que han aparecido, 1.000 han sido creados por el sector turístico. Los 4.000 que faltan y los otros 4.000 quizá que necesitaríamos para tener una población activa, con signos de vitalidad, digamos, no pueden venir solo del turismo. La isla necesita una estrategia de desarrollo económico integral y más amplia que solo decir, no, pues venga, hagamos alojamientos y que esto vaya para adelante, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, estamos hablando de aumentar el tamaño y ya saltan las alarmas. Turismo de masa, estamos hablando por crecer, convertirnos en un Tenerife, en un Gran Canaria con millones de turistas, o lo nuestro es otra cosa, ¿no? Digamos que del estudio, si hay algo que sale claro de lo que le hemos preguntado a los distintos actores del sector, es precisamente que nadie quiere ser un destino de masa.
La isla está, digamos, los distintos agentes entienden perfectamente que esto no, ni puede serlo, ni en cierta medida puede ser, llegar a ser una cosa como Tenerife, como Lanzarote, como Fuerteventura, ¿no? Y de hecho, parte de la innovación, de los cambios legislativos, lo que está generando es precisamente eso, un recelo sobre si esto va a ser una nueva burbuja, si realmente vamos a tener aquí un boom turístico que eche a perder la calidad de vida de la isla, ¿no? Que es algo que valora mucho la gente con la que hablamos, ¿no? Yo lo entiendo una opción legítima, pero es una opción que tiene un desafío. Es decir, cuando tú optas por desarrollar tu isla como un destino de turismo de masas, por lo menos tienes claro lo que tienes que hacer. Playas grandes, servicios públicos, aeropuertos inmensos, hoteles que procesen grandes cantidades de turistas, ciudades costeras, etcétera, etcétera, ¿no? El camino está claro, nos gustará o no, pero el camino está claro. Cuando tú no quieres eso, si no quieres otro tipo de modelo de turismo, tienes el problema de que no hay un patrón a seguir. No tienes un modelo, y es uno de los problemas que tenemos en la isla, es que no se sabe cómo conseguir que el turismo genere una actividad significativa manteniéndose en ese modelo de naturaleza. Y digamos que ese es el problema que intentamos resolver nosotros con este trabajo, ¿no? O sea, digamos, a partiendo de las opiniones de la gente, intentamos pues vislumbrar de qué forma debería funcionar una isla que, sin llegar a convertirse en un destino de turismo convencional masivo, sí adquiera, digamos, el turismo una fuerza motriz para, digamos, revertir la situación de la isla, ¿no? Y en este sentido, una de las primeras consideraciones es que, aunque no queramos o no lo veamos así, y desde luego a nivel cuantitativo no lo es, La Palma en cierta medida ya está funcionando o está insertada en los flujos de turismo masivo. Es decir, una parte importante del alojamiento o digamos de la oferta turística funciona con contratos con turoperadores, grandes distribuidores, aerolíneas de bajo coste o digamos que usan las nuevas modalidades de transporte de pasajeros masivos, y además encontramos que parte del flujo que recibe la isla viene en cierta medida arrastrado por el inmenso flujo, por los 15 millones de turistas que vienen a Canarias. La Palma tiene 160.000, 170.000 turistas y 200.000 cruceristas. Digamos que eso es una gota de agua en el mar de los 15 millones de turistas que vienen a Canarias, ¿no? Y en parte una de las formas de captación de turistas en la isla es precisamente el conocimiento de otras islas. Antes hablaba de que el turista, solo un 37% de los turistas de La Palma, 37-40%, repiten visita a la isla, pero casi el 80% han visitado anteriormente otra isla. Y de hecho, si comparamos el número de islas que conocen por islas, los turistas de La Palma son los que más islas conocen, ¿no? En comparación con los de Fuerteventura, por ejemplo, que son los que repiten bastante en Fuerteventura, pero solo conocen Fuerteventura, ¿no? La idea que quería retener es eso, que La Palma está metida dentro de los flujos masivos, aunque digamos funciona a una baja escala, y que hoy por hoy yo no conozco ningún destino turístico de entidad que no esté operando con una combinación de economías de escala y economías de red, de nicho, de alcance. Ayer lo planteaba Jesús también, ¿no? El turismo rural es una opción por las economías de gama, por las economías de especialización, ¿no? Yo creo que puede hacerlo porque parte digamos, la parte que necesita economías de escala ya está soportada. Ahora lo explicaré un poco mejor, ¿no? Pero en principio entendamos, por entender cómo funciona un destino turístico, digamos que los destinos turísticos tienen dos subsistemas. O sea, por un lado, tienen una infraestructura básica de transporte y de acogida que funciona, o digamos que se orienta hacia las economías de escala, y después tiene un segundo subsistema de actividades complementarias que, digamos, funcionan en base a economías de nicho. Yo me especializo en las actividades de buceo específicas, me especializo en el paddle surf y eso me permite cobrar un precio elevado. Sin embargo, para el avión, para el alojamiento, digamos que la lógica es un poco la inversa. Yo quiero tener mi
alojamiento lleno, quiero tener mi avión lleno, ¿no? No me importa, o sea, tener pocos clientes no me es rentable, ¿no? No es un objetivo. Y en cierta medida, todos los destinos combinan estas dos cosas. O sea, una infraestructura de transporte y acogida que funciona en economías de escala y una oferta complementaria que, digamos, funciona de otra manera. En los destinos de turismo rural continentales, que es mucho, digamos, donde se mira los estudios de turismo rural aquí, ¿no? Y a veces, no, ¿cómo les va en el norte, en Asturias, etcétera? Digamos que las economías de escala de la infraestructura de transporte las soporta el sector público, son las autopistas. O sea, Asturias tiene vías férreas, tiene autopistas que le permiten recibir millones de visitantes. Y funciona con economías de escala. Aquí en La Palma no tenemos esa autopista que nos conecte con una gran capital, que nos permita estar a 2 horas en coche de Madrid o de Bilbao, ¿no? Estamos en una isla que necesita aviones para traerlo. Y, por tanto, esa infraestructura está en manos privadas y ahí la rentabilidad, la ocupación es una dinámica clave, ¿no? En cualquier caso, el tema y otra cuestión que me interesa aquí es que estos destinos funcionan como todos interconectados. O sea, cada turista genera lo que últimamente estamos hablando de un microproducto. Es decir, conecta una serie de entidades o de agentes, algunos públicos, la mayoría privados, empresas que cubren distintos momentos de lo que es la cadena de valor turístico. Puede haber, pues eso, un turista que compra un pasaje de avión, compra un alojamiento y quizá contrata pues una excursión o un programa de actividades deportivas, por ejemplo de turismo en bicicleta de montaña, ¿no? Mountain bike. O puede haber arreglos mucho más complejos de microproductos en los que pues un distribuidor o una agencia de viajes emisora genera un paquete turístico de vuelo más alojamiento, más después un monitor de ocio que a su vez contacta con 3 lugares, pongamos una quesería, una bodega, una granja, para, digamos, llevar a los turistas. Estamos creando una red cada vez más densa. Y un poco esta es la noción que tenemos que tener. Cuando planificamos un destino no hay que pensar solo en alojamiento, no hay que pensar solo en necesitamos más aeropuertos, necesitamos más autopistas. Hay que pensar en las conexiones que se generan entre las distintas partes. Intentar desarrollar ambas partes de forma equilibrada, ¿no? En este sentido, los destinos son el agregado, resultado del agregado de los microproductos que conectan a los distintos actores. Y eso es lo que los sociólogos solemos entender por gobernanza. Es decir, las conexiones que se establecen en la cadena de valor es lo que nosotros entendemos por gobernanza. Y estas conexiones pueden tener distintas formas. Pueden ser conexiones de mercado, es decir, un turista elige de todos los productos que se le ofertan y de las distintas actividades lo que prefiere, o puede tener una estructura más vertical, más jerárquica, como les comentaba antes, de un intermediario que crea un paquete y dice, no, en mi oferta va a estar esto, esto y aquello, ¿no? En principio, estas estructuras no surgen solas, surgen a partir de los acuerdos, las regulaciones que establecen los actores del destino, ¿no? Y eso es lo que entendemos por sistemas de gobernanza, es decir, la forma en que los actores regulan, primero, las sinergias colectivas que se producen aquí, es decir, el señor que está, o la señora, que está aquí ofreciendo pues una pequeña actividad, un pequeño, pongamos pues por ejemplo, un pequeño museo etnográfico o una visita a una casa, a una granja, digamos, depende de que aquí entren muchos turistas. Está conectada con el flujo masivo. Ella recibe una parte muy pequeña, pero, digamos, el flujo es mucho más amplio, ¿no? Y en principio parte, y está muy estudiado a nivel internacional en todos los estudios sobre desarrollo, que precisamente la forma que adoptan estas estructuras de gobernanza es precisamente un predictor clave del éxito en los procesos de desarrollo. Es decir, los sitios que tienen sistemas de gobernanza abiertos, flexibles,
digamos, tienen más posibilidades de alcanzar el éxito en sus estrategias de desarrollo, ¿no? Y por esto vendrá posteriormente. Otra cuestión aquí es la dicotomía entre especialización y diversificación. Voy a intentar explicar esto un poco como vamos. Hablábamos antes de que tenemos un turista que en buena medida presenta problemas, por decirlo así. Básicamente nosotros hemos identificado tres grandes segmentos a partir de las motivaciones dentro de la demanda de la isla, ¿no? Por un lado, un segmento de turistas de conocimiento y exploración, que precisamente viene a ver la isla, que viene a la isla después de incluso conocer las anteriores, una especie de explorador que quiere poner la banderita en todos los destinos, y que, como comentaba, es parte del problema tiene que ver en parte con el problema de la fidelización. Este turista, una vez que conoce la isla, ya no vuelve, porque, digamos, su motivación es conocer nuevos lugares. Y esto pasa también con París. Tú vas a París una vez, te sacas la foto al lado de la Torre Eiffel y después ya has visto París, no vuelves a París. Y esto es una, digamos, característica de este modelo de motivacional, ¿no? Y con la que los destinos copan de una manera u otra. Junto a esto tenemos otro segmento importante que lo hemos denominado relax y tranquilidad. Aquí, digamos, hay distintas modalidades de alojamiento, que es lo que puede convertir a un turista que viene a la isla con la misma motivación en un turista convencional de sol y playa, al que alguna gente mira por encima del hombro, o en un turista rural exquisito, porque está dentro o fuera. Pero realmente lo que lo trae a la isla es estar digamos, compra un paquete turístico, unas vacaciones turísticas, sabiendo que no viene a Tenerife, o que no viene a un destino masivo. Viene a una isla mucho más reducido, con un paisaje determinado, pero su motivación es básicamente estar tranquilo, relajarse, bañarse o no, tomar el sol o no, salir a pasear o no, pero, digamos, su idea es estar, digamos, poco activo, ¿no? Y después un tercer segmento, digamos, sería el de actividades en la naturaleza, ya sea senderismo, observación de estrellas, práctica deportiva de distintos tipos. Digamos que estos serían los tres grandes grupos de demanda, ¿no? Y digamos que en los años precedentes la estrategia ha estado como muy focalizada en el último de estos tres segmentos. Digamos, se ha incentivado en buena medida la especialización del destino en estos microproductos como deportes de fondo, astroturismo, turismo rural, ¿no? Digamos que se ha focalizado en determinados aspectos muy interesantes, no digo que no, pero, digamos, la tesis que tenemos nosotros es que esta estrategia puede ser insuficiente para alcanzar el volumen de escala que necesitamos, que la isla necesita para, digamos, activar o reactivar su actividad económica, ¿no? Y después también tenemos un problema con la especialización, que es la constante renovación de los productos dentro de este nicho, pero y en general en el consumo turístico. Es decir, hace 5 años nadie había oído hablar de paddle surf. Hace 10 años el kitesurf tampoco se conocía. La apnea estuvo un tiempo de moda y ahora parece que está otro tipo del snorkeling. Digamos que todo lo que es la tematización del producto turístico a través de las actividades requiere de una constante innovación. Entonces, digamos que el horizonte estratégico no debería ser liderar este o aquel producto, sino que el destino adquiera la capacidad de generar constantemente innovaciones de producto. Es decir, que fije emprendedores e innovadores en el territorio con capacidad para anticiparse a las nuevas tendencias del mercado, a las nuevas formas de ocio en la naturaleza. Digamos que esa es lo que yo creo que debería ser una prioridad en esta isla. Es buscar manera de que digamos, los actores presentes en la isla generen microproductos atractivos, innovadores, que permitan que la isla tenga un liderazgo sostenido. No estamos hablando de millones de turistas, estamos hablando de 300.000, 400.000, quizás. No, creo que el problema de La Palma no es hasta dónde puede llegar, sino intentar que cuando acabe la ola
no baje demasiado la marea. No sé si me explico. Es decir, y todo lo que creo que una de las formas de conseguirlo debería ser esa, la capacidad para estar renovando constantemente. Ahora en La Palma se puede hacer surf con velas, ahora se puede hacer trekking haciendo el pino, digamos, cualquier tipo de producto que surja, ¿no? Y en este sentido, una forma de rellenar esta historia es un poco plantear que los turistas que vienen a la isla, y en general el turista de naturaleza, varía en la intensidad del interés que tienen por los elementos naturales, los elementos del territorio, ¿no? Hay gente que quiere ir a un destino natural, pero con un interés muy bajo, y hay gente que tiene un interés muy elevado. Y después también podríamos diferenciarlos por la capacidad que tienen para, digamos, llevar a cabo esos intereses de forma autónoma, por su propia cuenta, o tienen baja autonomía y requieren, digamos, una oferta que canalice o les organice sus actividades. Esto nos da, con estos solo dos criterios, distinguiendo 4 grados, 16 microsegmentos dentro del turismo de naturaleza. Sí, desde los turistas que tienen un bajo interés por la naturaleza, se correspondería con lo que hablábamos antes del turismo de tranquilidad y relax, y que se organizan su estancia de forma independiente. Pongamos pues la persona que alquila una casa rural, un apartamento o una vivienda vacacional, y para estar tranquilamente pues disfrutando de la piscina, tomando el sol, dando unos paseos, etc. Turista hedonista independiente. Mi tesis es que La Palma tiene muchísima gente, una parte importante de su demanda está aquí, ¿no? El problema, y por eso una de las cosas que planteo a futuro es que necesitamos un sistema de información turística ágil, es precisamente que no sabemos cuánta gente hay en cada una de las casillas, no sabemos o una estrategia para promocionar o para, digamos, desplazar la demanda de un lado a otro, no tenemos indicadores después para saber si eso ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? En cualquier caso, creo que la idea o las estrategias, y después argumentaré por qué, deberían tender a llevarnos, digamos, a productos con un interés, ya sea deportivo o más experiencial, en la naturaleza, en el medio, en el paisaje rural, y, digamos, con actividades con cierto grado de organización, y, digamos, intentar rehuir en cierta medida de lo que es las actividades independientes en la naturaleza. ¿Por qué? Porque las actividades independientes en la naturaleza consumen recursos públicos, pero, digamos, su impacto en la generación de empleo, etcétera, es más discutido que si hablamos de estos segmentos de aquí, donde requerimos profesionales, donde tenemos que instalar, digamos, conocimiento local para el contacto con la naturaleza, para la realización de las actividades deportivas, ¿no? Entonces, digamos que en principio mi apuesta o mi orientación hacia esta celdilla del mercado, ese mercado hipotético, viene dada por el empleo. Siempre que se habla del empleo turístico, digamos que siempre que se habla del turismo, el turismo es una fuente de riqueza y empleo. Pero después, digamos, junto a eso hay un discurso, cierta medida elitista, cierta medida clasista, que habla, no, es que turismo es una industria, una actividad de camareros y limpiadoras. Es empleo poco cualificado, mal remunerado, ¿no? Yo creo que son estereotipos negativos para una realidad que es mucho más compleja. Es decir, ciertamente el turismo o el modelo turístico que tenemos ahora usa intensivamente trabajo poco cualificado, con baja remuneración, algunas profesiones con poco prestigio, pero claro, ese poco, bajo, no es absoluto, es respecto a qué actividades. Es decir, si tú comparas el empleo turístico con el empleo agrario, pues realmente, por ejemplo, tenemos un problema de masculinización brutal del empleo agrario, que hasta cierta medida hablamos de un 90%
de trabajadores masculinos en la agricultura, mientras que en el turismo tenemos un 54% de trabajadoras femeninas. Es decir, el turismo sale mal parado si lo comparamos con una industria intensiva en conocimiento, si lo comparamos con los servicios financieros o con el sector público, pero con otras ramas de actividad no sale tan mal, ¿no? De hecho, si atendemos a los distintos niveles profesionales, nos vamos a encontrar con que, en cierta medida, las ocupaciones turísticas están mejor remuneradas y mejor consideradas que ocupaciones equivalentes de su nivel. Es decir, camareras de piso, comparación con una empleada del hogar, ¿quién tiene mejores condiciones? Un recepcionista de hotel frente a un dependiente de comercio, ¿quién está mejor? Un monitor de gimnasio frente a un guía turístico, ¿quién creen ustedes que está mejor remunerado? Entonces el empleo turístico no es tan malo. El empleo turístico no es tan malo. El empleo turístico profesional, y sobre todo cuando hablamos de actividades o de un modelo turístico que se focalice en las actividades que requieren personal cualificado, crea un empleo interesante. Crea un empleo muy interesante. ¿Es precario? ¿Tiene unas malas condiciones? Ahí es un problema, digamos que no es un problema solo del sector turístico, no es un problema solo de La Palma ni de España, es todo el mundo. Todo el mundo hay una tensión entre la necesidad de que los trabajadores se profesionalicen, adquieran conocimientos para, digamos, lo que se ha hablado, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, y eso choca con otra tendencia, otro imperativo, que es a que los trabajadores sean flexibles, digamos, sean calculables para estas sociedades de competencia global acentuada, ¿no? Digamos que cada territorio tiene que encontrar una solución a un equilibrio entre estos dos requisitos. Los chinos tienen su solución, los alemanes tienen la suya, los territorios rurales, los territorios con baja densidad de población tienen que encontrar una forma de resolver este dilema, ¿no? Yo no tengo la respuesta. Sí, en principio lo que yo planteo de la diversificación integrada frente a la especialización, es decir, no centrarnos en una o dos actividades aquí o allí, sino intentar llenar toda la celdilla, en algunos casos irá mejor o en otros casos irá peor, digamos, tiene una vertiente, por tanto, social. Es decir, las actividades complementarias, precisamente que organizan a los turistas, generan una demanda de profesionales cualificados, un poco lo que les ha comentado. O sea, la necesidad también de estar constantemente innovando en cada una de estas celdillas va a generar o por lo menos va a crear oportunidades para los emprendedores turísticos, empleo femenino. Y después otro tema interesante. Muchas veces cuando se habla de el turismo crea riqueza y empleo, y parece que a la sociedad lo que le toca es el empleo. Y la riqueza nadie nos preguntamos qué pasa con ella, ¿no? De hecho, cuando ayer se hablaba de esto del alojamiento vacacional, el alojamiento, las viviendas residenciales, ilegales, ¿no? Yo recuerdo eso, en el año 2003 hay un estudio sobre, digamos, la organización del empleo en Playa del Inglés y San Bartolomé de Tirajana, en general en Gran Canaria, ¿no? Que hablaba de decir, la ciudad turística creaba unos 14.000 empleos directos, ¿no? O sea, bueno, gran impacto. Pero es que el modelo de alojamiento fragmentado, pequeños propietarios de alojamiento, ya implicaba a 10.000 familias, 10.000 propietarios de alojamiento. Si tienes casi tanta rentabilidad social a través de las rentas de la propiedad como a través del empleo directo que genera, ¿no? Y eso es una cuestión que, por ejemplo, tiene que ver con el tipo de modelo que tú hagas. O sea, queremos un modelo en el que haya grandes compañías hoteleras capitalizando el desarrollo turístico, o queremos un modelo que favorezca micropropietarios, genere efectos inducidos, sinergias con otros sectores de actividad, que genere una cadena de valor ampliada, digamos, que amplíe esa línea, digamos, restringida de transporte, alojamiento, actividades y punto, a muchas más campos, ¿no?, de actividad, pues creo que sería un elemento a tener en consideración, ¿no? Y esto nos lleva a precisamente la cuestión de la política, ¿no? Y toda esta cuestión de la vieja, la nueva política, o a una de las conclusiones que se planteaba ayer en la mesa, ¿no?, era La Palma necesita una nueva gobernanza, necesita,
cambiar su forma de gobernar, ¿no? Yo lo primero, querría romper una lanza, no porque está aquí la consejera, quiero romper una lanza a favor de los políticos turísticos. Tendemos, los ciudadanos en general, a echarle la culpa a los políticos, a cargar las tintas sobre los políticos. Yo no digo que no haya que ser críticos, todo lo contrario, cuanto más críticos mejor, porque eso los hace espabilar. Pero hay que tener en cuenta que gobernar es muy complicado. Llevar una empresa es muy sencillo. Tú tienes unos objetivos que has elegido, tienes unos procedimientos de trabajo claros y simplemente tienes que perseverar, tener suerte, tener habilidad, tener capacidad. Pero cuando eres político, no puedes elegir tus objetivos. Los recursos para actuar no son los que tú quisieras ni dependen de ti, ¿no? Entonces tú puedes tener unos valores y principios sobre cómo deben hacerse las cosas y querer que las cosas se hagan de la forma técnicamente más racional, pero después vas a tener un problema de recursos limitados, tiempo limitado, presiones legítimas de todas las personas y todos los actores a los que tus políticas afectan. Tienes igual que el encargo de que sacar para adelante un problema, pero que en realidad no está dentro de tu ámbito competencial. Es el típico caso de mi municipio no tiene suficientes visitantes turísticos, ¿no? Se va al concejal de turismo, oiga, traiga usted más visitantes. Y el concejal de turismo resulta, no, el problema que tenemos es que no hay conexión de autobús, de guagua, entre el municipio y donde están los turistas. Y entonces por eso no pueden venir. Pero eso ya no es de mi competencia. Eso depende del concejal de transportes del Cabildo, no del concejal de turismo de este municipio. Pero todo el mundo, digamos, le echa la culpa al concejal, ¿no? No me voy a extender en todo este árbol, que era un poco lo que intentaba era explicarles todas las limitaciones que tienen los políticos, ¿no? Pero sí, digamos, plantear una cuestión clave aquí, que es que el político no gobierna solo. El político está condicionado por, digamos, los recursos técnicos y organizativos que tiene dentro de su institución, dentro de su nivel administrativo, pero también está condenado a entenderse con los actores. Y los actores están condenados a entenderse con el político. Y digamos que de lo que se trata o lo que buscamos es precisamente de que esto se active de alguna manera. Otra cosa que encontramos en nuestras entrevistas fue precisamente un amplísimo descontento con la trayectoria precedente de gestión, de planificación del turismo en la isla. Había gente muy cabreada, gente poco cabreada, pero en general nadie estaba contento, ¿no? Y también la otra cosa que encontramos, y ayer mismo lo volvimos a ver en la mesa de la tarde, ¿no?, era una demanda mayoritaria de una nueva forma de hacer política, de un mayor consenso entre los actores, una nueva cultura del acuerdo que, digamos, supere la forma en que se ha venido gestionando los asuntos colectivos en materia de turismo en la isla, ¿no? Y que incluso esto se hacía más urgente dadas las incertidumbres que se derivan del marco jurídico, de si la ley del suelo va a funcionar, no va a funcionar, si se va a recurrir, etcétera, y también de la falta de un horizonte estratégico, ¿no? Mucha gente plantea, sí, realmente en La Palma puede ir mejor el turismo, pero ¿hacia dónde va a ir, ¿no? Incluso un tercer motivo para hablar de la gobernanza era el tema de los innovadores turísticos. Los procesos de desarrollo exitosos requieren estructuras de gobernanza abiertas y la innovación, ya estudiada, sea innovación en computadores, innovación en diseño, etcétera, tienen ese mismo requisito. O sea, los innovadores no se pueden fabricar por decreto, pero sí se les pueden dar entornos en los que tengan facilidades para acogerse. Innovar es un proyecto muy arriesgado, es un proyecto que requiere una gran inversión personal por parte del innovador, y entonces, en principio, lo vas a llevar a cabo donde tú tengas pues un marco claro, cierta transparencia, cierta certidumbre, unas normas que en principio no te las van a cambiar cada 2 años, un sitio en el que los recursos colectivos se usen eficientemente, en el que haya incentivos claros, etc. Es decir,
Si vamos a apostar por el liderazgo en turismo de naturaleza, tenemos que apostar por la innovación, y si queremos favorecer la innovación hace falta, digamos, un sistema de relaciones más abierto, con menores barreras de entrada, en el cual la gente que va a sacar un producto nuevo adelante no se encuentre con que hay determinados cuellos de botella o determinados guardianes de la puerta que no dejan salir adelante un proyecto, que no dejan que el proyecto llegue a la demanda final, etcétera, ¿no? Eso es una tarea pendiente. Para acabar ya, digamos, esto es lo que se desprende y la lectura que yo hago de los 6 investigaciones, de los 6 informes que hemos sacado, ¿no? Es un año de investigación. Y en digamos, nuestro planteamiento a partir de ahora es intentar que, en principio, nosotros no somos quienes para decirles a la gente de La Palma qué es lo que tiene que hacer, y de hecho lo que le recomendamos a la gente de La Palma es que piense mucho en lo que quiere hacer y que se ponga de acuerdo. En principio creo que ese es lo único en lo que yo, digamos, me comprometo firmemente a recomendar. Después, mayor escala, menor escala, pues digamos que una cosa van a ser los deseos y otra cosa va a ser lo que te permita el mercado, ¿no? Pero sí que haya una estrategia consensuada colectiva. Yo creo que es preciso, es urgente consensuar objetivos y concretar determinadas acciones públicas y privadas, determinada colaboración entre actores institucionales de distintos niveles y actores empresariales, privados. Yo propongo estos 5 aspectos, ¿no? Probablemente esto, como todo, debe ser discutido y son los propios actores del sector los que tienen que decidir cuál es la agenda y cómo se llega a acuerdos sobre esto. Pero básicamente creo que hay 5 cosas urgentes. Por un lado, mejorar los problemas de posicionamiento y de visibilidad del destino. La Palma tiene que intentar generar una imagen unificada en la que todos los actores se sientan identificados y que la usen para su promoción, para su, digamos, imagen corporativa, la integren en su imagen corporativa. Después un tema, creo que es clave, aunque hasta cierta medida es evidente, pero es integrar la planificación y el desarrollo de infraestructuras con la oferta efectiva de productos que tenemos ahora y con la que queremos generar. Es decir, no puede ser que estemos promocionando el astroturismo y el centro de visitantes del Roque de los Muchachos esté todavía arrancando, ¿no? Etcétera. Un tercer aspecto que veo clave por toda estrategia es la diversificación integrada. Yo no he querido abundar en la idea de que La Palma es un destino de naturaleza. Es decir, incluso el que coge un paquete de todo incluido en un hotel convencional en Los Cancajos está prefiriendo La Palma a Tenerife, a Gran Canaria o a cualquier otro sitio masificado en el que se le da ese mismo servicio, ese producto estandarizado. En cierta medida, digamos, está optando por un destino que tiene un menor grado de desarrollo, un mejor paisaje, y eso se nota en las encuestas, en las motivaciones de los turistas, ¿no? Creo que el turismo tiene que jugar un papel activo en impulsar al sector primario, al sector agroambiental en general, y también otras actividades del tejido económico palmero, la salud, incluso temas educativos, puede ser, pero sí saber que no quedarse en, digamos, a mí el turista me preocupa de la puerta del alojamiento para adentro. Creo que cada vez tenemos que estar más preocupados y tener más información y más conocimiento sobre lo que hace el turista fuera del alojamiento. Y en ese sentido, planteo que otra prioridad es implementar un sistema de información estratégica, formación de estadísticas, de entrevistas cualitativas, de debates sobre el turismo que sea transparente, que sea preciso, que sea ágil y que sea lo que necesiten los actores. Es decir, no que venga yo de Tenerife, de la Cátedra de Turismo, a decirle, ustedes tienen que atender a esta cifra. Es no, oiga, ustedes tienen que decir, yo necesito saber sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y, digamos, organizar una agenda para recopilar esa información para que los actores, digamos, tengan conocimiento sobre el que tomar sus decisiones. Si no, estamos perdidos, ¿no? Un último aspecto clave, generar conciencia social.
digamos, implicarse en que los palmeros y las palmeras tengan una conciencia clara de que el turismo es una necesidad, dada la situación de la isla, y de que ese turismo depende de una conservación y de un, digamos, cuidado exquisito del paisaje, del territorio, del patrimonio, y digamos que frente a la noción que hay ahora como de que el desarrollo turístico es algo que depreda el paisaje, que fastidia los recursos naturales de la isla, creo que hay que buscar una manera de resaltar en qué medida el turismo favorece esa conservación, cómo el turismo genera la actividad social, la actividad económica que, digamos, permite que este territorio siga siendo un lugar maravilloso y encantador, ¿no? Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición de sus preguntas. Hola, yo otra vez. Simplemente quería decirle que yo no tengo datos numéricos, tengo datos cualitativos. Trabajo, mi día a día es con clientes y para hablar de mis clientes tengo que conocer clientes, no números. Los números normalmente están a disposición del que encarga los estudios, por eso no soy amiga de números. El cliente palmero, ¿cuántas veces? A ver, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos repetido destino más de 2 veces? Yo creo que nadie. Yo creo que yo sí he ido a Piemonte, he ido a Piemonte una vez. Sin embargo, nuestros clientes, y digo el día a día, repiten La Palma desde hace 20 años, 25 años, 8 años, 10 años. ¿Por qué? Porque aman La Palma, les gusta La Palma. Saben perfectamente que en La Palma no hay palmeras, hay plátano. Bueno, hay palmeras, sí, personas palmeras, pero hay plátano, hay naturaleza. Saben perfectamente lo que hay aquí. El cliente que llega a La Palma sabe perfectamente lo que va a encontrar en La Palma. Lo sabe. Nuestros clientes no son tontos, se informan. Saben a veces incluso más que usted y que yo, de que hay una finca en no sé dónde que vende no sé qué cosa y quiero ir a verla porque es exclusiva. Así que no pintemos a nuestros clientes como tontos, no lo son. Saben lo que vienen a ver y aman La Palma. Y saben lo que vale La Palma. La Palma es una boutique y no la sabemos vender, la vendemos como una tienda normal. Y ese es el problema de La Palma, el lenguaje que usamos para vendernos. Lo veo así, creo. No soy un técnico, mi profesión es otra, aunque trabajo en el turismo y tengo una formación hotelera también, pero hecha fuera en el extranjero, pero yo no soy un técnico como es usted, que es un sociólogo que se dedica a estudiar. Y quizás es una osadía por mi parte haberle dicho antes que no era cierto, que el cliente de La Palma no era así. Vamos a ver, yo aquí siempre las perspectivas individuales tienen una riqueza y merecen todo el respeto. Y lo que intentamos con las estadísticas es intentar sumar los agregados. Entonces, quiero decir, ese cliente repetidor, fiel, muy satisfecho, muy vinculado con la isla, está en las estadísticas. Está en las estadísticas y es cerca de un 40% de los clientes que vienen. Pero hay otro 60% que no. Y que precisamente porque no repiten, porque son muy móviles, quizá no se ven en todos los lados. Quiero decir, cuando uno tiene un buen alojamiento y ha fidelizado una clientela, la mayor parte de sus clientes ya los conoce. Y ese es, digamos, el sueño de todo, digamos, empresario turístico, es precisamente no tener que depender de campañas, de cupos, de distribuidores, sino tener a su clientela fidelizada. Y eso hay gente que lo ha conseguido en esta isla, y muy bien hecho además, ¿no? Pero el problema es que no todo es así. Hay una parte de la oferta que tiene problemas para fidelizar, digamos, en parte creo que es por esa confusión, por esos, digamos, porque se está vendiendo, y también retomo otra idea tuya, se está vendiendo donde no tiene que venderse, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues, cuando tú vendes pues, lo que hay en los cancajos como sol y playa convencional, estás cometiendo un error. O sea, los cancajos no puede convertir con Fuerteventura en playa. Ahora, si tú dices, no, si tú quieres una experiencia
de relax en la costa, con tranquilidad, con un paisaje que no tienes en Fuerteventura, con una calidad ambiental mucho mejor, con una población, etcétera, 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 digamos, ahí estás diferenciándote y ya no estás vendiendo sol y playa, estás vendiendo turismo de naturaleza. Y yo creo que esa es la imagen que debería vertebrar todo lo que tenemos aquí. Y quiero puntualizar también que los palmeros llevamos 25 años viviendo de ese 40% que usted acaba de nombrar. Y ese 40%, que es una cifra enorme, hay que cuidarlo y mimarlo mucho. Obviamente. Y hacer lo que quiera que se haga para el futuro bien hechito, porque si no ese 40% que me ha dado de comer a mí 25 años, se me va por la puerta. No sé, en el resto coincido con otras cosas de las que dijo. Simplemente el tema números yo siempre lo toco con pinzas, porque creo que el análisis que hacemos a veces es demasiado frío y hay que hacer un análisis cualitativo. Yo tengo que conocer a mi cliente. Obviamente. Exactamente. Nada más. No. Gracias. ¿Alguna cuestión? Vamos. No, a mí me gustaría significar una cosa que ya ha salido en estos días atrás. Y creo que esto es un buen ejemplo. Yo creo que tiene que haber un vínculo y una sinergia entre las universidades, los centros de conocimiento y el destino. Y tiene que haber una socialización de la gestión del conocimiento con el destino, porque eso es lo que va a permitir formular estrategias de desarrollo en ese destino acertadas y adaptadas a lo que es el mercado y la realidad de los mercados, ¿no? Entonces yo creo que me parece bien las conclusiones que plantea, es un avance. He leído parte, sobre todo el del plátano, que fue el más impactante. O sea, que te he leído, pero creo que permite eso. Es decir, los estudios permiten la confrontación del dato puro y duro con la realidad de el que es el anfitrión y el fidelizador de ese turista. Pero también, y lo decíamos también, que sorprendió ayer la propia ponencia del viceconsejero de Turismo, la aportación de datos, que están publicados, pero que bueno, que van en ese contexto, pero es ese siguiente paso, la socialización para poder desarrollar estrategias en esos campos y hacer del turismo pues ese elemento básico. Yo no creo que hay que plantearse turismo sí o turismo no, es impepinable el turismo sí. Sí, yo en este sentido, y abundando un poco en tu argumento, ¿no? Digamos que cuando yo empecé con esto del turismo en el 2003, porque antes había trabajado en ADLs y de temas de turismo rural, pero digamos en 2003 empecé con una consultora y el problema era que no había información. El problema era que no tenías datos, que tenías que pelearte para que te dieran las tablas, el ISTAC, o convencer al ayuntamiento, a quien fuera, de que había que hacer una encuesta, había que recopilar datos. Ahora resulta que estamos en una situación contraria. Tenemos una cantidad de información descomunal. Si ustedes mismos tienen en sus páginas web, en su Facebook, toda una información sobre la gente con la que trabajan, importantísima y tremenda. Y no solo ya el contacto cara a cara, sino que además tú puedes saber qué películas le gustan, a los que son amigos tuyos en Facebook puedes ver qué música escuchan, de forma que puedes prever hasta, digo, bueno, es que les voy a poner HBO en la casa para que, digamos que tienes una capacidad de conocimiento tremenda, ¿no? Entonces, el problema ya no es tanto acceder a la información, sino organizarla. Y digamos, porque tú lo has dicho, o sea, el empresario de a pie no puede dedicar meses a bucear por las páginas del ISTAC a ver dónde está el dato que le interesa, ¿no? Creo que un recurso colectivo clave de un destino es precisamente el tener un sistema de información que le sirva a los que realmente lo necesitan, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos poner conocimiento, experturía y lo que sea, pero lo que necesitamos es precisamente gente que diga: oye, es que queremos saber esto, esto y esto. Queremos saber cuánto, por ejemplo, el consejero ayer habló mucho puso muchísimos datos, pero por ejemplo no dijo un dato clave, que es el gasto del turista rural.
Habló de que sí, el gasto del turista de la vivienda vacacional está por debajo del hotelero, pero por encima del apartamento, pero ¿dónde está el gasto del turista rural? Pues eso es algo que tenemos que ver. Yo creo firmemente que es un turista que gasta más, como tú comentas, en el sentido de que sobre todo el que usa casas rurales cualificadas, etcétera, tiene una cultura muy de precisamente eso, contactar con la gastronomía local, con la producción local, con la artesanía, obviamente, ¿no? Pero claro, tenemos que, si vamos a hacer estrategias con respecto a eso, tenemos que ver si tienen éxito las estrategias, si estamos captando más turistas de este tipo, si están gastando más, si salen más o menos satisfechos, ¿no? Eso es clave, la información, pero no somos nosotros, o sea, nosotros podemos acumular kilos y kilos de papel sobre los datos. Lo que necesitamos es que el destino use esa información, le dé utilidad y, digamos, realimente con demandas de, mira, es que necesitamos saber esto, necesitamos... Eso es lo que realmente creo que es clave, ¿no?, en la inteligencia del destino. Creo que por atrás había... Sí, buenos días. Buenas. Doctor Rodríguez, mire, muy interesante su charla, ¿no? Presumo por lo que usted mencionó, quizás estoy equivocada, que es sociólogo usted. Sí, sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muy interesante su trabajo ciertamente, las conclusiones, sobre todo la última, la de generar conciencia social, porque creo que es la que más se ajusta al nuevo paradigma del que hemos estado hablando en estos últimos 2 días, ¿no? Y concuerdo en la dirección que dijo el profesor Antonio. Ahora tengo una preguntita práctica y una reflexión, me gustaría su opinión. La preguntita práctica es, creo haber entendido de su charla, que el estudio se hizo, sobre el cual usted nos está hablando, en 1 año. Y creo haber entendido que ha producido 6 informes online, disponibles online. Yo tomé nota de su dirección de correo para escribirle por cualquier duda cuando los lea, porque no los he leído, ¿no? Mi preguntita práctica es, ¿cómo en 1 año pudo usted sacar datos sobre la fidelización, que es un punto bien importante desde el punto de vista cual y cuantitativo en las conclusiones sobre las que usted basa todo el estudio, ¿no? Pero en fin, es una preguntita nada más. Y la reflexión mía es su opinión, que es lo que más me interesaría escuchar de nuevo, sobre su tesis central. En la tesis central usted plantea, creo que la fundamenta bastante en los trabajos de Harneger del año 2000, por lo que he podido ver, ¿no? Siendo que estamos viendo ayer y anteayer un cambio de paradigma que justamente viene desde más acá del año 2000 y pico, me da a mí la impresión que la tesis de Harneger y la que usted propone es una tesis un poco, vamos a llamarla así, una propuesta retrospectiva, o sea, una visión desde la hora, pero con un paradigma un tanto anterior, en base a lo que estamos oyendo aquí en estos 2 días. Entonces, lo que me gustaría saber, que me parece muy interesante la propuesta de una segmentación y una diversificación estratégica, es cómo usted pondría eso en perspectiva proyectiva, prospectiva, en el nuevo paradigma sobre turismo rural, que es el que ciertamente se está perfilando para esta isla, del que hemos venido hablando en estos 2 días. Muchas gracias y muy interesante su trabajo nuevamente. Muchas gracias. Bueno, vamos primero a la práctica, que es la fácil, porque la otra es mucho más complicada. Digamos, los datos de fidelización los sacamos de los informes de coyuntura se alimentan de información secundaria. Entonces, los sacamos de la encuesta del gasto turístico del Gobierno de Canarias, la realiza el ISTAC, tiene toda una batería de preguntas sobre visitas anteriores a la isla y a otras islas. Y pregunta tanto si conoce de un viaje anterior cada una de las 7 Islas Canarias, como después el número de veces que las ha visitado, ¿no? Entonces, puedes ver eso, pues cuántos turistas de Tenerife conocen La Palma o cuántos turistas de Lanzarote han estado antes en Lanzarote o en otras islas. Digamos, permite hacer una matriz de movilidad entre islas muy interesante, que además, porque resalta precisamente eso, las sinergias entre islas. Hay un 40, un 60% de turistas, según la isla, que, digamos, alternan unas islas con otras. En cierta medida, tenemos a ver cómo
Canarias como un sitio en el que compiten unas islas entre sí, pero en realidad también hay una sinergia común. Hay, digamos, el clima, la ubicación, nuestros atributos, digamos, hacen que los turistas opten unos años por una, otros años por otra isla, pero sí repiten constantemente el archipiélago. Y en ese sentido, Canarias, son datos que tiene Raúl Hernández, ¿no? Es, digamos, la región la más importante en términos de turismo de toda Europa. Es decir, si lo hablamos en términos de turistas extranjeros, creo que supera a la región de París, supera a Londres, digamos, en volumen, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que Canarias es de los destinos más turísticos más importantes del mundo. Es decir, que países como Turquía, hasta hace poco, tenían menos turistas que Canarias, que un país como Cuba tiene menos turistas que Tenerife. O sea, hay que entender la escala del tremendo negocio que tenemos en la isla, ¿no? Después, respecto a la cuestión del paradigma y Harnecker. Quizá Harnecker esté un poquito anticuado y, digamos, simplifique mucho el problema. Y nos hemos basado en él precisamente por esa capacidad de ser más operativo. El nuevo paradigma, sobre todo cuando hablamos de la dimensión, todo el giro experiencial en el turismo, digamos que es donde ahora se está moviendo todo el trabajo sobre motivaciones, etcétera, es precisamente eso, cómo el turista ya no define su viaje turístico como una suma de productos racionalmente considerados con una utilidad, sino que lo que busca son experiencias, además ya no solo experiencias visuales, sino sensorialidad, corporalización de las experiencias. Eso realmente es muy interesante, permite profundizar mucho en eso, pero es muy complicado explicarlo aquí o de plantearlo como una estrategia en la que la gente pueda verse reconocida. Es el riesgo. O sea, el tema es que el modelo, cuando tú modelizas, siempre simplificas. Y cuanto más detalles y cuantos más variables le metes al modelo, menos capacidad tiene ese modelo para permitirte actuar. Que un mal modelo o un modelo demasiado simple te puede llevar a errores, obviamente, pero un modelo incomprensible no te lleva a ninguna parte. Y eso es un poco Gracias. Vamos a hacer preguntas cortas, respuestas cortas, si posible, para dar la agilidad a la mañana. Y él tiene un corto. Bueno, para mí, espera, no sé si estoy bien colocado, al que no tenía el gusto de conocer hasta ahora y que me gusta mucho porque ha enlazado muy bien con lo que yo contaba el primer día en mis intervenciones de los segmentos de nicho y los productos de nicho. Pero hay una cosa que me preocupa mucho, estaba aquí viendo un poco para ver también qué opina él, porque aquí hay un riesgo. O sea, yo ayer me dediqué todo el día a escuchar toda la película de los problemas de la isla de La Palma y de Canarias, pero veo que hay una cosa que a mí me preocupa bastante, y es si nos ponemos a pensar en estos productos, en estos mercados de nicho, desarrollamos toda esa inteligencia cualitativa, etcétera, nos ponemos a generar un ecosistema para que se puedan crear esos productos. Hay un riesgo que para mí es altísimo, y es de que esos productos van a necesitar un tipo de perfiles profesionales y un tipo de perfiles emprendedores tremendamente especializados y que necesitan varios años para generarse. O sea, si desde este momento, que para mí, por lo que estoy viendo, es un momento de decisión absolutamente crítico con el modelo, si no se genera esos perfiles formativos, esos perfiles emprendedores, lo que se produce es inmediatamente una fuga, que es lo que está pasando en todos los países en desarrollo, y por lo que estoy viendo, esto para el caso es lo mismo. Es decir, que los mejores empleos, el mejor emprendimiento, los mejores negocios en las formas de producir y vender se van a quedar en personas que seguramente ni siquiera serán españolas, sino que serán de cualquier otra parte, pero que desde luego en muy pocos casos van a ser palmeras. Eso lo tengo extremadamente claro.
Entonces yo creo que ahí, eso para mí es una decisión muy crítica para abordarlo de esa manera integral. Si abordamos solamente la parte de la inteligencia y aparte de eso, la incompatibilidad. Si el modelo no se cuadra, digamos, muy claramente, empiezan a producirse molestias entre el modelo masivo, por así decirlo, y el modelo ese de biodiversidad, conservación y tal, y lo que se monta es un circo del carajo, con perdón con la expresión. A mí esas dos cosas, por lo que vengo observando, digo, aquí esto pega unos bandazos de un lado a otro, lo que vengo escuchando, y lo que me deja es una sensación muy, muy preocupante, que no sé si es compartida por el compañero. Efectivamente, o sea, igual no he puesto suficiente énfasis cuando hablo de la necesidad de emprendedores, de innovadores turísticos. No, lo decía, no salen por decreto y La Palma tiene, digamos, un par de generaciones muy bien formadas, pero que, digamos, se han formado en actividades que no se hacen en La Palma. Y en cambio hay una oportunidad ahí en todo este campo que, digamos, no se ha fomentado, no se ha podido aprovechar o se está desaprovechando, ¿no? Y que es lo que puede echar al traste toda la estrategia. O sea, tú puedes tener el resto de las cosas, un sistema de información fantástica, una imagen corporativa increíble, que si no hay personas que conviertan los recursos en producto turístico, en experiencias para los visitantes, estás perdido. Y convertir los recursos turísticos en experiencias no es algo que salga natural o que lo haga cualquiera. Tienes que conocer las claves culturales del cliente, tienes que conocer el recurso, tienes que tener mucha habilidad, mucha empatía para ser capaz de comunicar, de ver qué es lo novedoso, qué es lo sorprendente o lo extraordinario de lo que tú estás presentando al turista en las claves para la perspectiva del turismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, uno de los cuellos de botella, podríamos decir, de los aspectos críticos del modelo es precisamente generar ese personal profesional cualificado, innovador, emprendedor, etcétera. Y digamos, es uno de los sitios por donde puede ir mal la cosa, ¿no? Después, respecto a si puede llegar a chocar una cosa, digamos, la parte más cualificada, más de especialización en lo natural con respecto al segmento más masivo, digamos que ahí es donde tiene que trabajar la gobernanza. O sea, precisamente cuando haya una conciencia integrada de que el alojamiento no puede sobrecargar el destino porque al final va a acabar cavando su propia fosa, ¿no? Y digamos esas relaciones, ese clima de entendimiento, de interacción cotidiana de las distintas partes permita, pues, por ejemplo, que haya alertas tempranas, es decir, oye, es que se está sacando un turismo o un producto de motocross en los senderos que está arruinando los senderos. La alerta temprana de esas cosas y que se tomen medidas rápidas requiere precisamente que haya comunicación, que haya alianzas y un reconocimiento de interés colectivo entre los actores, ¿no? Y en ese sentido, a mí una de las cosas que me sorprendió, pues, por ejemplo, yo he hecho investigaciones similares a estas en Andalucía, ¿no? Y en Andalucía el hotelero de costa, el medio ambiente, digamos que le parece muy bonito, pero para él es un coste. Es decir, los hoteleros de costa andaluces odiaban a los ecologistas. Y creo que aquí en La Palma no es que se quieran, pero hay mucha más conciencia de que precisamente tienen que ajustarse a unos límites, que la isla es delicada, es un sistema delicado y que no se puede ir a lo grande, ¿no? De hecho, creo que mucho del alojamiento tienen, digamos, más convencional. El problema es que lleva arrastrando rentabilidad y malos resultados mucho tiempo, pero creo que su vocación es reconvertirse a algo más especializado, algo más de, digamos, entrar en clubes de producto, en turismo slow, etcétera, etcétera. Hay toda una gran... Ayer no lo vi, igual se comentó en jornadas anteriores, ¿no? Pero toda esta tendencia de los slow,
digamos, los productos locales producidos ahí. Digamos que es una forma de tematizar los hoteles y convertir, pues eso, lo que originalmente fue un desarrollo turístico del, digamos, el turismo masivo, más estandarizado posible, pues reconvertirlo hacia un producto de costa. Un poco la estrategia, el gobierno de Canarias lo llama Sol y Playa Plus, ¿no? Que es, sí, vale, tú quieres venir a la playa, pero no quieres una playa masificada, no quieres estar encajonado entre edificios, etcétera, ¿no? Yo creo que ese producto La Palma lo tiene y le podría sacar muchísimo dinero, más dinero. O sea, no tendría que ser... Sí, Pablo, vamos terminando ya porque nos come la mañana. Podríamos estar muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención y por... gracias a ustedes. No, más preguntas no, porque si no nos come la mañana. Después del descanso, si quieren, hablamos ya personalmente porque si no nos come la mañana. Yo sé que el modelo es muy abierto y que hay muchas preguntas. Seguimos a continuación, ¿de acuerdo?